turno de República Oriental del Uruguay, posiblemente en un futuro muy pero muy breve, la República de Montevideo, según tengo entendido, en base a los resultados de todo lo que ha sucedido, principalmente a lo largo de estos 13 años. Quiero comunicar en estas horas de la tarde algunos conceptos históricos en lo que respecta a movimientos políticos que han prevalecido, estado y administrado allí en la República Oriental del Uruguay, bajo algunos nombres que todavía siguen llamando la atención con propósitos de ir disminuyendo todo tipo de dolor que se ha podido vivir durante todas estas décadas por estas latitudes. ¿Qué es la bordaberrización? La bordaberrización era un término que es un neologismo político introducido por el periodismo especializado para designar situaciones similares o la posibilidad de que ellas ocurran a las sucedidas durante la presidencia de Juan María Bordaberry en 1972 y 1976 en la República Oriental del Uruguay. Por aquí, en las latitudes de provincias, caído ya la mayoría de los Buenos Aires, intentando comprender los que quedan, montaron una institución como es la institución El Borda, siempre recalcaron y especificaron el término El Borda, donde es un nosocomio que van individuos con problemas psiquiátricos y psicológicos, una institución hasta peligrosa, donde evidentemente las tropas de la bordaberrización, el neologismo que utilizaron durante todos estos años los invasores que se movían con Brasil y con los caldeos, habían planeado que este sería el lugar donde llevarían ya a los que no tendrían solución psicológica. Fui muchísimos años atormentado, eh, amenazado y han susurrado durante todos estos 13 años las tropas de la subvención, subversivas, las tropas de campo genérico y las tropas de la dictadura, que están totalmente ligados con la bordaberrización, de que sería uno de los lugares donde me iban a llevar el borda. Al comienzo de la década de los 70, ya hacía más de 15 años que el modelo socioeconómico uruguayo había entrado en crisis, y los sectores capitalistas dominantes ligados al capital financiero internacional presionaban para mantener un proceso de acumulación que perjudicaba no solo al sector asalariado por la caída de sus ingresos, sino a importantes sectores de la burguesía industrial y ganadera que se veían impedidos en acceder a los privilegios concedidos a la mayoría vinculada con los grupos externos. El problema que tenían los caldeos era que captaban la burguesía en cada uno de los países en estas latitudes y querían diferenciarse de aquellos que sentían que eran diferentes e inmediatamente en el pensamiento de los caldeos llevaban el problema a los sectores de la burguesía industrial, ganadera y al modelo de capital en los cuales ellos luchan para que no haya. Los empresarios que trabajaban para el mercado interno veían deteriorarse en forma creciente el volumen de sus negocios debido a la caída del consumo popular como consecuencia de los bajos salarios. Siempre pretenden un salario alto, pero resulta ser de que cuando se los va a evaluar si tienen profesión, profesionalidad, cumplimiento, moral, no reúnen las características como para poder vivir y ser mayordomos aquí en América. Uno de los efectos más importantes de esta crisis fue una fuerte inflación acompañada de una no menos intensa recesión que hubo pasando los años 1970 allí en Uruguay,
Todos estos fenómenos económicos resultantes de agotamiento del sistema redistributivo posibilitado por una mejor posición relativa como consecuencia de las exportaciones efectuadas durante la Segunda Guerra Mundial favorecían a los asalariados y a la burguesía nacional y produjeron una crisis política exteriorizada por los factores principales: la pérdida de credibilidad de vastos sectores burgueses en los partidos políticos tradicionales, tanto el colorado como los blancos, y el avance, por otro lado, de los partidos y grupos de izquierda que siempre habían sido irrelevantes en Uruguay, conjuntamente con la aparición y el crecimiento de la guerrilla urbana, los famosos Tupamaros, y el avance de la Convención Nacional de Trabajadores, en la que intervenían decisivamente dirigentes sindicales izquierdistas. Todos estos protagonistas han pasado a caducar, si bien siguen a veces apareciendo por las avenidas y siguen apareciendo, pero va muy bien las cañerías y utiliza demasiado bien las tazas de café. Si bien durante todos estos años se ha podido verificar de que siguen haciendo manifestaciones y siguen haciendo diferentes tipos de presencia en lugares específicos como Capital Federal y como principalmente Microcentro, es interesante que estas agrupaciones Tupamaros y que siguen estando allí en Uruguay puedan ir menguando a lo largo de estos años de reforma. Se llega así a las elecciones en noviembre de 1971, en las que resulta electo Juan María Bordaberry, pero en la que tiene una destacada participación del Frente Amplio, la coalición de la mayoría de los partidarios de izquierdas, como el comunista, el socialista y a su vez de otros nucleamientos de la pequeña burguesía como la Democracia Cristiana, quien tiene un 20% de los votos en todo el país y un 30% en Montevideo, en donde el candidato Líber Seregni obtiene la mayor cantidad de sufragios de todos los candidatos. Posiblemente de allí es que utilizaron el nombre Bernie durante todos estos años para un secuestro extorsivo. Es la primera vez en la historia política uruguaya que otro sector, y para más de izquierda, disputa de igual a igual la hegemonía política en los dos partidos tradicionales. Esto hablando ya a partir del año 1970, que fueron perdiendo totalmente vialidad y credibilidad en Uruguay, pero se fueron moviendo en las cárceles las cárceles de Uruguay, y allí los sur fueron militando de diferentes maneras tecnológicas, atómica, la presencia digital psicológica en la sociedad de principalmente Montevideo, y a partir de allí no pudieron soportar la embestida que tuvo los imperios de Brasil y de Portugal. Es por eso de que hoy el poder allí en Uruguay comunica de que encuentran invasores por todos los lugares de Uruguay. Sépanlo al imperio de Portugal y Brasil, de que van a tener que ir emigrando también de ese país que tiene poca forma de defensa al haber sido independientes en materia de cantidad y latitud, pero que siempre han intentado hacer lo mejor que pudieron en base al desafío que tenían de poder ser país. Quedaron medio solos, quedaron entre fuegos, y tienen que ir independizándose de las tropas Bordaberrys, las cuales no figuran como confiables, sino que figuran como tropas aliados a los murciélagos, a los sur, a los caldeos, a los medos persas y a todo tipo de imperialización que hace que las líneas del país se vean en problemas. Paralelamente a este proceso, los militares uruguayos, caracterizados históricamente por su profesionalismo y acatamiento de la Constitución, incrementaron progresivamente su participación en política. No fue muy productivo ese aspecto, ya que la política ha perdido vigencia como ciencia social, ciencia facultativa, y no es posible en la balanza de todo lo que ha sucedido decir de que
acercarse a las arcas políticas los ejércitos militares han sido positivos, sino que no hay compatibilidad alguna. En realidad esto es un reflejo de la expectativa de la burguesía uruguaya, que se inclinaba cada vez más a un gobierno fuerte. A lo largo de mi niñez he podido demostrar de que la balanza se inclinaba como un gobierno fuerte Uruguay, y cuando iba a buscar a los nacionales, lamentablemente me encontraba con federales más fuertes que los federales que había acá en Buenos Aires, e inmediatamente se hacía débil la señal que llegaba de los federales de Estados Unidos, pero sí una señal totalmente engañosa de los federales en Brasil. Un tipo de modelo político que va caducando, tanto así que deciden muchísimos países que los 4 países deben tomar la decisión de irse como estados, pasan a un estado de echados, donde sí o sí tienen que ver cómo va a ser el pueblo privado para poder mantener las líneas de gobierno, ya que las líneas públicas de gobierno en 4 países han sido derrotados por ellos mismos a través del incumplimiento y el ejercicio de las tropas federales. En realidad esto es un reflejo de las expectativas. Es así como en 1966 es elegido Oscar de Géstido, que fue apoyado por los colorados, pero fallece a los pocos meses de asumir el mandato. Posiblemente los militares lo hicieron desaparecer. La expectativa de los militares y de vastos sectores de la burguesía quedaban en suspenso. Sin embargo, fueron satisfechas muy pronto con la asunción del mandato por parte del vicepresidente Jorge Pacheco Areco, quien desarrolló una verdadera dictadura constitucional. Lamentablemente, su gobierno utilizó en forma permanente las medidas de seguridad equivalentes al estado de sitio en este país donde estoy, y reprimió duramente a militares políticos del campo popular y dirigentes sindicales. Todo ya pasando los años 1970 con modelos que siguen prevaleciendo como militares, pero encontramos en la historia bíblica y real de que son tropas macumbas, medos, persas y caldeos. En medio de eso, si se hace una radiografía tecnológica atómica vía señal, se puede verificar de que son reptiles. Tienen los labios finitos, tienen la nariz como si fuese chiquita y media parada, y no pertenecen a la especie humana 100%, sino que son animales y humanos. Los romanos los llevaron allí de a 500 al universo, dijeron que era por haber sido desleales, infieles, evidentemente hombres totalmente enfermos, donde decidieron prolongar la venganza sin pensar en la estabilidad del planeta Tierra, y allí los llevaron a mezclarse con reptiles. Volvieron y los hicieron reproducir. Comen desde humanos hasta no razonan como personas ni como vivientes, solamente tienen una potencia animal que no es aconsejable tenerlos en ningún continente. Según tengo entendido, van a tomar medidas al respecto para poder viajar hacia el Vaticano, ya que el Vaticano es quien directamente y económicamente tiene que asistir por esas maniobras a las especies reptiles. Esta acción no fue mal vista por la burguesía ya en los años 70, cuando pusieron medidas de seguridad, y por importantes sectores de la pequeña burguesía, quienes apoyaron inmediatamente a Bordaberry, de letras el Borda, en las elecciones de noviembre de 1971. Con la llegada de Bordaberry, el gobierno, el poder político de los militares se afianza considerablemente, y en febrero de 1973 el Parlamento aprueba, con voto de blancos y colorados y la oposición del Frente Amplio, la suspensión de todas las garantías constitucionales
y el estado de guerra interna que figura esta última, que no existía en la Constitución. Pocas veces Uruguay promulgó el estado de guerra interna. No obstante, por todo lo que se va encontrando en las diferentes filas del Estado público, un alto nivel de traición inarrable para los habitantes que habitan en buena voluntad en diferentes lugares de cada país, inclusive en, en Uruguay, es una forma de administración que deben oficializar si es así necesario en base a la cantidad de tropas que van emigrando de otros lugares por voluntad y estrategia, lamentablemente, de los UR convencional y robóticos. La consecuencia institucional inmediata es la creación del Consejo de Seguridad Nacional. Eso sucedió en junio de 1973. Y los militares disuelven el Parlamento acusándolo de simpatizar con la sedición por haberse negado al desafuero de un senador al que lo culpan de sedicioso. Y se inicia plenamente la dictadura cívica-militar allá por los años 1773, en la que este último sector es el factor determinante y Bordaberry presta su opaca figura para mantener la apariencia de legalidad. Evidentemente un líder muy pero muy ágil a nivel psiquiátrico, ya que las letras siempre fueron en estas latitudes se conocen muchos nosocomios, pero el Hospital Borda es uno de los que más se conoce. El presidente Juan María Bordaberry fue despedido del gobierno por sus socios militares el 27 de junio de 1976 y a partir de estos episodios el término bordaberrización es utilizado para designar momentos en que los gobiernos civiles son dominados por el poder militar o la posibilidad de que esta situación se produzca, que es lo que uno como democracia, teocrático y todo tipo de libertad que tiene que ver con estructuras sociales específicas donde el preso debe estar preso y el libre debe disfrutar de la libertad y de las riquezas debidamente ganadas por el sudor de su frente, es una de las posibilidades en las cuales los poderes y los países como Uruguay deben manejar en estos tiempos para mantenerse firme en todo lo que respecta a líneas de ejército natural y protección nacional, pero a la vez tener que decir adiós a los socios, tanto del Ejecutivo como los militares, que los han encontrado totalmente aliados a los macumbas de Brasil.